Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos a este su programa Encuentro con la Soberanía. Hoy les acompañamos Priyanka Rodríguez, Camila Michel y una servidora, Raquel Valerio. Pero también tendremos con nosotros en la primera parte a un invitado especial, al señor Fidel Lorenzo, con un tema muy interesante. Así es que vamos a mencionarle a todos ustedes los temas que tenemos en el tapete. Y tenemos que, en una declaración del Ministerio de Salud, se establece que el 47,8% de los nuevos infectados de VIH en la República Dominicana es haitiano. Luego tenemos que arrecia la campaña internacional contra la República Dominicana. En tercer orden tenemos que el INDRI llama a detener el vandalismo contra los embalses de agua. En cuarto, siguen apareciendo carnets falsos correspondientes al plan de regularización. Luego tenemos una noticia lanzada por nuestro invitado, que es que el 40% de los hogares son monoparentales. Y finalmente tenemos que el puerto de Punta Catalina será el principal puerto del país. Y bien, Camelia y Priyanka, según el director Copresida, Víctor Terrero, reveló que el 48% de los nuevos infectados son haitianos. Esto quiere decir que estamos importando enfermos de Haití. Estamos incrementando la prevalencia de la enfermedad. Según estos datos, en la República Dominicana hay 69,000 casos que se están tratando. Esto coincide con las presiones que hacen algunos organismos para que definitivamente la República Dominicana asuma responsabilidades que le corresponden al gobierno haitiano, llegando incluso a postergar y a olvidarse de sus propios enfermos. Y bien, Camila y Priyanka, ¿podría la República Dominicana sobrevivir importando las enfermedades de Haití y llevando a la catástrofe su propio sistema sanitario? ¿Ustedes qué piensan de este panorama? Bueno, es que es el panorama de siempre, porque estamos tomando como parámetro en estos momentos el caso del SIDA, pero es el mismo problema que tenemos con las parturientas, es el mismo problema que tenemos con los casos de tuberculosis que estábamos comentando Priyanka y yo ahorita. En fin, una serie de enfermedades. Están también las enfermedades infectocontagiosas que aquí se habían eliminado, o las que vienen transmitidas por vectores como el paludismo, etcétera. O sea, hay el sector salud realmente es como una vejiga un globo que tú pinchas por diferentes zonas y comienza a hacer agua. Entonces, eso del SIDA es delicado porque nos representa un costo enorme, un sacrificio enorme. Los organismos internacionales que aquí dan apoyo para el caso del SIDA, imagino que esos recursos son para la población dominicana. Uno de ellos es USAID. Entonces, yo me pregunto, los enfermos de SIDA en Haití no tienen ninguna expectativa de mejoría. O sea, no hay posibilidad de que los organismos cojan una parte de esos fondos y lo transfieran allá directamente. Allá no hay ningún organismo responsable que pueda asumir parte por lo menos de ese problema. Bueno, hoy en día el Servicio Regional de Salud, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, está brindando ese servicio tanto de este lado de la frontera como de aquel lado de la frontera en el tratamiento de VIH y tuberculosis. De hecho, muchos pacientes de Haití vienen con la referencia médica de que están contagiados, ya sea VIH o tuberculosis, y esos pacientes también de nacionalidad haitiana que se van hacia Haití, viven en Haití, no, y que se van hacia Haití o que vienen aquí a tratarse, los medicamentos se les envían hacia Haití. Es bueno mencionar también que estos números podrían aumentar si se hace realmente un levantamiento, si se hace un levantamiento real. ¿Por qué? Porque este número es de los pacientes que van a los centros médicos, pero y de todos aquellos que no visitan un centro médico, de todos aquellos que realmente no sabemos qué tipo de enfermedad tienen.
Pero mira, hay un punto muy importante que yo quiero mencionar y es con respecto a la parte dominicana y el Servicio Regional de Salud, porque yo estuve hace poco en una charla taller que ellos están impartiendo a las juntas de vecinos, que son un ente primordial en los sectores. Las juntas están pidiendo a las juntas de vecinos que se unan. ¿Por qué? Porque las juntas de vecinos pueden trabajar directamente en los sectores y realizar un levantamiento efectivo de las personas que estén contagiadas tanto de VIH como de tuberculosis. Asimismo, se le están ofreciendo en los diversos centros de salud los medicamentos de forma gratuita y están buscando también voluntarios que todos los días vayan donde esos enfermos y se aseguren de que tomen los medicamentos, porque hay dos situaciones. Estos medicamentos son muy fuertes. Usualmente las personas que no se alimentan bien no toleran este medicamento porque te causa otros efectos secundarios. Claro que sí. Entonces, aparte de eso, muchas de las personas que inician el tratamiento lo abandonan. ¿Y qué pasa? Hacen una drogoresistencia por el tipo de medicamentos que es. Entonces, luego, cuando tratan de retomar el medicamento, ya no le hace el efecto que se supone debería realizar. O se le torna contraproducente. Exacto. Entonces, también el Servicio Regional de Salud está realizando ciertos acuerdos con colmaderos en los diferentes sectores para que estos puedan brindar también las ayudas. Por ejemplo, a cuántos litros de leche tú me puedes dar para poder alimentar a una persona de escasos recursos que se está tomando este medicamento, y el centro de salud que pertenece a tu demarcación. Entonces, cuando tú tengas alguna situación o cuando lleguen medicamentos que tú necesitas, nosotros te damos prioridad porque tú también nos estás ayudando y estás ayudando a la comunidad. Pero esto es por la parte de los dominicanos, que es bueno que lo tengamos presente y que las juntas de vecinos se unifiquen, porque es la única forma en que nosotros podemos detener, contribuyan con la política del gobierno en este caso, y que es positiva. que podemos contribuir como ciudadanos a mejorar esta situación. Con la parte de los haitianos en sí me preocupa mucho porque se está gastando realmente un presupuesto considerable del Estado en esta situación. Es muy importante recordar que el Ministerio de Salud recibe ayudas internacionales, por ejemplo de USAID y otras entidades internacionales, para trabajar en el caso de VIH y tuberculosis específicamente, pero parte de este presupuesto se va en los extranjeros haitianos, tanto de este lado como de aquel lado de la frontera. Así es, Priyanka, y aparte de todo este tema, me gustó que tú mencionaras lo de las juntas de vecinos, porque siempre en programas anteriores yo he exhortado a todas esas personas que son defensores de la soberanía, que les duele la patria, que se integren a la junta de vecinos, porque eso viene siendo el gobierno de ese sector. Claro, es la primera, y que pueden acercarse al Servicio Regional de Salud, a la sede principal, que está en la Delgado, que se encuentra en la Delgado, casi esquina México. Ellos están abiertos y están haciendo las charlas constantes para los miembros de juntas de vecinos. Así es, y Priyanka pertenece a la junta de vecinos de su comunidad. Yo pertenezco a la junta de vecinos de mi comunidad, y como les dije ahorita, les exhorto a que usted también se integre en la junta de vecinos. Continuando con estos temas, tenemos que los grupos que combaten la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la cual cumplió 4 años el 23 de septiembre pasado, han llevado sus reclamaciones al extranjero. En esa operación se halla la señora Belique, que quiere que todos los haitianos que se hallen en el país obtengan la nacionalidad haitiana. Como que eso se negocia, como que eso se regala, realmente privando a los hijos de haitianos de la nacionalidad de sus padres. Lo que vimos en el Parque Independencia, en el altar de la patria, es una ofensa a nuestro país, encabezada por esa misma señora Belique, acompañada de dominicanos traidores y de otros extranjeros del Centro Bonó, del grupo reconocido. Pues bien, la señora, sí, exacto, la señora Belique ha sido desafiante. Como siempre, ha empleado el victimismo para poner al Estado al servicio de su propia destrucción. ¿Sí? Que por cierto, perdone la interrupción, pero que el padre Serrano también estaba ahí, ahí detrás, representando a los jesuitas, me imagino, ¿no? Exactamente, estaba justo detrás de Zapete, también estaba ahí, y estaba el nieto de Juan Bosch, que pobre Bosch. Sí. Entonces realmente
Ellos emplean el victimismo para poner al Estado en su propia destrucción. Y el 26 de noviembre llegaron al país representantes de la Comisión de Derechos Humanos, de la famosa CIDH, de los derechos humanos de los haitianos, porque al parecer los dominicanos no tenemos derechos humanos, y se reunieron con los representantes de la Junta Central Electoral para hacer presión contra las autoridades dominicanas. Aún no han explicado con claridad los argumentos dominicanos. Es de esperar que la Comisión de Derechos Humanos de la OEA vuelva a emitir un informe negativo. Los dominicanos, a pesar de la tibieza de las autoridades, no se dejarán arrebatar su país. Los hijos de haitianos son haitianos sin que importe el territorio. ¿Qué es lo que quieren realmente? ¿Que nosotros no seamos independientes? ¿Quieren que seamos un Estado fallido? ¿Llevar a nuestro país a lo que ha ocurrido también en Haití? ¿Qué es lo que pretenden los haitianos realmente y los demás organismos internacionales en contra de la nación dominicana? Bueno, pero es una agenda muy clara y este es el motivo de nuestras denuncias fundamentales semanalmente. Esto es parte digamos, de un proyecto que lamentablemente se da a pasos agigantados, porque los dominicanos sí tenemos que hacer resistencia, pero fíjense que mientras las autoridades entregan cada día más su soberanía, su empoderamiento soberano, nosotros entonces vemos debilitarse nuestras garantías ciudadanas. ¿Con qué derecho viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí a tomarle cuenta al Estado Dominicano como si nosotros fuéramos muchachos de un colegio, como si fuéramos escolares? ¿Cómo vienen ellos a sentarse, a conversar con el presidente de la Junta? Entonces, el presidente de la Junta, claro, presionado, o sea, lo entendemos, pero da vergüenza que ellos tengan que empezar a sacar todas sus estadísticas, a justificarse como si nosotros dentro de nuestro país fuéramos unos delincuentes. Pero ¿y qué es esto? Y que tenemos también a UNICEF en la Junta Central Electoral, tenemos y a UNICEF en los hospitales, tenemos a la OIN en el terreno, tenemos a la OIN en inmigración, tenemos a la OIN en la frontera, tenemos a USAID y tenemos a la ONU en la frontera. Entonces, ¿qué está pasando? Y tenemos a Mayo Serrano. No, y esto va a continuar. ¿Sabes por qué va a continuar? Y con mucho dolor lo puedo decir. Porque nosotros no tenemos una representación digna de las autoridades correspondientes que defiendan a la República Dominicana. Nosotros no tenemos autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores que vaya a esos países, que represente dignamente a la República Dominicana en esos países y en esos foros donde tanto nos acusan. No lo tenemos. Mira lo que pasó hace poco. El presidente en Jamaica dando explicaciones de lo que tenemos que hacer nosotros con nuestras leyes en la República Dominicana. Entonces, ¿qué sucede? Si no tenemos una representación digna, vamos a continuar, porque eso es lo que pasa. No tenemos una defensa de frente ante la comunidad internacional. Y por supuesto, la CIDH cuenta con un aliado estratégico aquí, claro, los derechos humanos de la República Dominicana. La Comisión Nacional. Con el señor Mercedes, que es un pro haitiano y que pero también no solamente y que es haitiano. Mercedes, todos ellos están muy bien aceitados en contra de la nación dominicana. Fíjense que a mí me llamó muchísimo la atención un editorial del Diario Libre del día 23 de noviembre, donde el Diario Libre le da una respuesta muy cortante y muy inteligente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la comisión, a raíz de la manifestación vulgar y grosera que hicieron los prohaitianos en el Parque Independencia, a raíz de eso, algunos medios de comunicación, caramba, reaccionaron, salieron en defensa de la dominicanidad, protestaron, o sea, de alguna manera criticaron la participación de esos grupejos que fueron ahí al Parque Independencia a violentar nuestros principios. ¿Qué sucede? Que entre ellos estaba el Diario Libre, que editorializó en esos días. Bueno, pues a la Comisión Nacional de Derechos Humanos no le gustó eso y dijo que para el año que viene como que iban a monitorear la conducta de los medios de comunicación que estaban practicando como un mercenarismo, que se estaban comportando como unos mercenarios de los derechos humanos. O sea, queriendo decir que eran medios que estaban obedeciendo a intereses vendidos.
un insulto. Charlatán. De acuerdo. Y el Diario Libre dijo que sí, que perfecto, que monitoreen, que ellos no le tienen miedo a las amenazas. Así es, amigos, nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a continuar un poquito con este tema que se quedó a medias y vamos a tener con nosotros entonces la participación de nuestro invitado, el señor Fidel Lorenzo. No se muevan de sus asientos que ya volvemos con ustedes en breve. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en esta parte tratando los temas que están en el tapete. Y Priyanka tiene algo interesante que decir en relación a la Comisión de los Derechos Humanos. Mira, nosotros hemos hablado mucho de la Comisión de Derechos Humanos Ay, en sí, este programa. sí. Pero continuando con lo que decía Camelia, a mí me da mucha vergüenza que nosotros todavía tengamos una Comisión de los Derechos Humanos integrada por este tipo de personas hipócritas, 1000 veces hipócritas, Mercedes y todo lo que componen la Comisión de los Derechos Humanos. Que viven defendiendo los derechos de los los únicos delincuentes. que están cometiendo actos en contra de los derechos humanos son ustedes mismos, en contra de los derechos de los dominicanos, porque violan los derechos de los dominicanos. Los únicos derechos que ellos defienden, aparte de los haitianos, son los derechos de esos victimizadores, de esos delincuentes, de esos que asesinan mujeres, niños y hombres en las calles, y esos son los únicos que ustedes defienden. Van a las cárceles Entonces, da lástima que a estas alturas todavía esas personas sigan manejando una comisión tan importante como los derechos humanos y asociándose con otras entidades internacionales que tienen a República Dominicana por el suelo con una campaña de descrédito hacia nosotros. Eso es correcto. Vamos a continuar nosotros con nuestro tema que está en el tapete y el director del INDRI, Olgo Fernández, denunció que muchos individuos sin escrúpulos están arrojando basuras en seres viejos a los embalses de las presas. Estos actos están provocando un sinnúmero de problemas de contaminación, abastecimiento de agua. A nosotros nos parece que una porción muy importante de las obras públicas que deberían hallarse custodiadas se hallan inexplicablemente olvidadas. Por ejemplo, en una ocasión nos hallábamos en Santiago cerca del acueducto de Noriega y allí apenas había un señor cuidando el embalse. Cualquier enemigo de los dominicanos puede envenenar las aguas en la segunda ciudad del país. Nosotros tenemos una inmensa cantidad de millares de ciudadanos en la casa de los funcionarios, de comerciantes importantes y particulares. Una parte importante de esos militares debería estar cuidando la seguridad de nuestras presas, embalses, acueductos, porque la vida de una inmensa población depende de esos servicios. ¿Tú qué piensas, Priyanka, de esta situación que se está dando con nuestras aguas, con la contaminación? Y que se ha determinado, se ha visto que hay en varias ocasiones haitianos contaminando. Sí, pero me imagino que él está haciendo la denuncia también para que los dominicanos tomen cartas en el asunto, como siempre, ¿no? Como lo hacen un sinnúmero de ministros, porque lamentablemente se supone que son las autoridades y son ellos los que deben tomar las medidas, son ellos los que deben hacer los acuerdos correspondientes con las demás entidades de protección a este tipo de reservas para proteger, valga la redundancia. Bueno, a mí me choca algo y es que él está haciendo un llamado directo a los ayuntamientos. Yo presumo que esa institución, quizás el INDRI no tiene la suficiente jurisdicción para digamos, garantizar esa seguridad. Y él quiere algún tipo de reacción de los ayuntamientos, pero es como tú dices, porque hay mecanismos institucionales porque no los usan. No pueden no pueden crear una vía de comunicación escrita o directa o lo que sea para establecer acuerdos de trabajo. Es que se supone que debe haberla entre las entidades, pero yo me voy más lejos. Van a los medios como un mecanismo de presión. No, y yo me voy más lejos todavía. Todos este tipo de reservas, las áreas protegidas, tienen a un señor de 60 años, 65 años, con un arma que está, ¿verdad? Una persona ya agotada, que está supuestamente cuidando las reservas, mientras que tenemos un sinnúmero de militares bañando perros, cargando carritos en los supermercados y haciendo un sinnúmero de barbaries pagados por el Estado que no tienen nada que ver con el trabajo que se supone deben realizar. Eso es correcto. Y la Dirección General de Migración ha decomisado pasaportes, cédulas dominicanas falsificadas, carnés de estudiante,
En estos casos, los portadores de esos documentos falsos deben ser deportados a su país. Estos hechos se están produciendo en todo el país y la semana pasada hablamos realmente de ese tema. ¿Ustedes qué pueden decir por qué esto no para? Esto continúa y en las redes hemos visto también recientemente, hace un par de días, cómo venía un grupo de haitianos en motores y a pie también. Sí. Se veía claramente cómo algunas dominicanas sorprendidas decían que se están mudando a Haití para acá. ¿Qué tú crees, Priyanka, de ese panorama que día a día nos acecha? Pero eso no es una realidad de un día. Esa es Día la a día, realidad diaria. de todos los días No, por y la todos los realidad pasos es de que nuestra nunca- frontera. Y la realidad es que nunca sabremos quiénes son los integrantes de esas bandas de falsificadores. Porque, fíjate, No la mencionan. son recurrentes en no mencionarlos, porque lo dijimos la semana pasada. Exacto. Y mira, ahora nuevamente se son decomisados documentos falsificados, pero no se dice. Pero esos apresamos nombres, tanto, claro, no, los nada. dueños de esas bandas de falsificación, los dueños de esas bandas de trata de personas, esas personas son las que nosotros queremos ver en la prensa, esas personas son las que nosotros queremos que lleven al Ministerio Público, son esas. A nosotros no nos interesa que Interior y Policía nos muestre 150, 200, 1000 carnets. A nosotros nos interesa que las personas que emiten La esos raíz. carnets falsos sean enjuiciados, Apresadas. que aquellas personas que agarran con ese carnet falso sean deportadas. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Así es, amigos televidentes, y ya tenemos con nosotros a nuestro invitado. Vamos a entrar ya de inmediato con nuestro invitado de la primera parte, que es el señor Fidel Lorenzo. Así es que le damos la bienvenida. Bienvenida, señor Fidel, a este programa y esperamos que usted pueda venir en futuros programas. Y tenemos la noticia que usted nos ha suministrado, que es que hoy aparece, en esta semana apareció en la prensa que el 40% de los hogares son monoparentales. Se trata de hogares dirigidos por mujeres solteras. Eso es difícil que se pueda superar por la pobreza. Hay un Ministerio de la Mujer, varias instituciones dedicadas a la niñez y a la juventud, pero no hay lo que debió hacerse hace tiempo, un Ministerio de la Familia que agrupe a todos los otros, porque es la familia la que aparece dividida por estos políticos. Explíquenos, don Fidel Lorenzo, ¿cómo ve usted esta realidad en la República Dominicana? Bueno, para mí es un honor, un privilegio compartir con ustedes en este espacio tan exquisito y con tanta calidad y la profesionalidad con que se abordan los temas. Creo que la familia es el espacio perfecto, concebido para enseñar valores y principios que puedan trascender las próximas generaciones. No es la escuela, no es la iglesia, es la familia. Si no logramos tener familias estables, donde pueda haber una crianza fundamentada en valores y con un equilibrio emocional, la sociedad se aboca hacia un derrotero y se convierte en una bomba de tiempo. Una familia que crece solamente con papá o con mamá es una familia desequilibrada emocionalmente. No es verdad que mamá puede ser papá y mamá. Tampoco es verdad que papá puede ser papá y mamá. Mamá es mamá o papá es papá y falta uno de los dos, que entonces establece el equilibrio en el proceso de crianza de los hijos. Eso nos da como resultado que se va reciclando una sociedad con una identidad muy frágil, muy débil, al punto de que siguen creciendo los embarazos en adolescentes, producto de esa ausencia de uno de los padres en la casa y obviamente ese reciclaje de hogares con una sola persona o figura de autoridad dirigiéndolo. Hemos visto en la República Dominicana que el mayor porcentaje de menores embarazadas precisamente son embarazadas por adultos mayores. ¿Qué nos indica eso? Bueno, que esa ausencia de papá produce una necesidad de apoyo emocional en esas niñas y están buscando a papá, no están buscando un hombre para que tenga relaciones sexuales con ella, sino están buscando precisamente ese vacío de la figura paternal
que nunca lo van a sustituir en su vida. Entonces caen en la trampa de ser abusada por un adulto mayor que la convierte en víctima, la embaraza, pero como ya tiene otra familia, no puede hacerse responsable ni siquiera de declarar al bebé que lleva en su vientre. Y entonces es otro fenómeno grandísimo en el país, la cantidad de niños que crecen sin el apellido de su padre, con un déficit emocional por no saber quién es su papá, y obviamente ese resentimiento lo convierte en violento y los resultados van a seguir siendo negativos. Así es, señor Fidel. ¿Y qué reflexión usted puede dejar para los dominicanos, para esas parejas que aunque de una u otra manera pues determinaron dividirse, pero que tienen ya en común, o sea, hay hijos en común, cada uno vive por su lado? ¿Qué usted le puede decir a esas personas en relación a la educación, a la crianza de esos niños que aún están pequeños y que o están con uno o están con el otro? Lo primero es que como Estado necesitamos diseñar políticas de largo plazo que se enfoque en la causa, no en la consecuencia. Eso lleva tiempo y lleva recursos y lleva igual un proceso de inclusión, no de exclusión. En estos días hemos visto una campaña de la Procuraduría que no conduce a nada, porque solamente es una campaña mediática sin una articulación de carácter inclusiva. Incluso usando mensajes que son violentos. Si me pega, te meto preso. O sea, yo no sé a qué psicólogo se le ocurrió asesorar a la Procuraduría y decirle que una campaña de ese tipo va a generar un producto contrario a lo que queremos combatir. Entonces, tenemos que ser inclusivos. ¿De quién? Yo pienso que hay una trilogía que podría dar resultados. Una alianza entre familia, escuela e iglesia, para comenzar. ¿Por qué? Porque son instituciones de carácter permanente y duradero, y que de alguna manera hacen un trabajo que debe ir mancomunado. Y lo hacen de manera voluntaria y con vocación de servicio. Pero el Estado nuestro tiene el orgullo del perro, el rabo alzado y se le ve la parte trasera. Piensa que lo puede solo, y no es verdad que lo puede solo, pero quiere dar la impresión de que no necesita a nadie, de que lo puede solo, y seguimos con el mismo déficit. Se gasta un dineral en campaña publicitaria, haciendo un bulto mediático y con acciones que son operativas y de emergencia. Pero eso no va a resolver el problema. Tenemos que enfocarnos en el hogar, en la familia. Si ya hay hogares que están en esa condición, deben buscar el apoyo de algún familiar. Una madre sola que está criando hijos debe auxiliarse o de un tío o del abuelo o de un hermano, un familiar cercano que pueda hacer el complemento mínimamente. No lo va a suplir, pero por lo menos puede ayudar un poco a la dirección, ya sea de la niña o del varón que necesita tener ese apoyo emocional. Así es, muchas gracias Fidel Lorenzo por su participación en esta parte. Usted estará con nosotros también en la segunda parte con Manuel Núñez, y vamos nosotros a continuar con el último tema que tenemos en el tapete, y es lo que se desconocía, es que la ampliación del puerto de Punta Catalina que ha provocado una demanda de Odebrecht por $700 millones, porque esa ampliación no estaba en los planos de la obra original, que era exclusivamente para el abastecimiento de carbón de las plantas. Tenía como objetivo construir un puerto multimodal superior al puerto Caucedo y Jaina para otros usos en territorio de la familia Vicini. Son muchas coincidencias. Priyanka, tú que has seguido este caso, ¿cuáles serían tus conclusiones? Nosotros estuvimos hablando casualmente hace algunas semanas de ese tema, y una de las cosas que mencionamos es que Odebrecht va a ganar esta demanda, porque lo que pasa es que aquí hay unos sábelo todo, que creen que pueden engañar a todo el mundo, y lamentablemente se olvidan de que estaban negociando con alguien o con empresas que son peores incluso que ellos, y que ya tienen muchos años en este tipo de proyectos. Entonces, la semana pasada hablamos del aumento que se hizo y de la venta de bonos soberanos para poder cubrir el presupuesto de 2018. Y parte de la modificación que se realizó al presupuesto de 2018 fue justamente para aportarle más dinero a Plantas Punta Catalina. Entonces, seguiremos nosotros, los dominicanos, pagando una cantidad exorbitante de dinero
para la construcción de esta planta, que se le ocurrió a 2 o 3 en unos terrenos de los Vicini, que más adelante, en algunos años, la planta pasará a los Vicini. Como el país entonces, también. la energía que es gratis también nos la van a vender después que nosotros incluso la pagamos, pero bueno. Y también conllevó esta extensión de las plantas entonces a la demanda que ahora nos tiene como Estado. Pero hay una cosa que a Odebrecht. mí me resulta hasta graciosa. Esa planta que está en un terreno privado Sí, sí. va a ser pública. O sea, perdón, la planta no me refiero el puerto multimodal va a ser público, ¿verdad? De uso, o sea, para todo el mundo. Pero entonces, por ejemplo, Punta Caucedo, que era antes público, ahora es privado. Sí. Entonces, esto que Todo está en privado. un terreno privado va a ser público. No, es lo mismo Entonces, que... ¿qué es lo que está pasando? Ahora, fíjate en lo siguiente. Ciertamente Odebrecht tiene mucha experiencia en litigios judiciales, pero yo creo que hay un elemento que sí va en favor de ellos, y es el hecho de que aparentemente eso no estaba contemplado dentro del no proyecto. estaba contemplado, Y no además, estaba contemplado. un puerto realmente es una obra que es enorme, o sea, tiene un gasto mínimo descomunal. Es porque que los un Vicini puerto. necesitan un puerto. Los Vicini necesitan un Ah, puerto y había que para- construirle un puerto. Para traer los barcos como Había que Acra, construírselo, para claro. traer los barcos como Acra y todo eso, ¿verdad? Realmente, y este es el país de las maravillas, porque este es el único país en donde Odebrecht se decidió instalarse, decidió quedarse y parece que lo va a lograr, al parecer. Y amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos ya tendremos con nosotros a nuestro invitado de siempre, nuestro invitado de honor, es el historiador Manuel Núñez. Conjuntamente tendremos también a nuestro otro invitado, el señor Fidel Lorenzo, y prepárense porque el tema que tenemos son los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero, así que no se muevan de sus asientos, que ya volvemos con ustedes en unos instantes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos con ustedes en la segunda parte esperada por todos. Es la parte en donde tenemos, como siempre, a nuestro invitado de honor, que es el historiador Manuel Núñez. Bienvenido, Manuel, a tu programa. Buenas. Y bienvenido nuevamente a esta segunda parte, señor Fidel Lorenzo. Gracias, muchas gracias. Antes de entrar con el tema que tenemos en esta parte, que son los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero, vamos a comentar un tema que estuvo en el tapete durante la semana entera y creo que continuará todavía porque esto pica y se extiende. Y es el tema de la visita de TB Joshua, quien vino desde África, desde Nigeria, tengo entendido, ¿verdad? Sí, entonces queremos saber, Fidel Lorenzo, su opinión en relación a la visita de este señor que tiene muchos seguidores y quien fuera recibido por una escolta militar en el aeropuerto y que luego lo primero que hizo fue también visitar al presidente de la República Dominicana. ¿Usted qué tiene que decir en relación a este fenómeno, a este espectáculo? Bueno, yo quizá no soy el mejor vocero para hablar del caso del invitado africano que tuvo en la República Dominicana. De verdad no lo conocía hasta que vino al país y también no fui parte de la comitiva que preparó su recepción. Tampoco tuve la oportunidad de estar en el estadio. O sea que todo lo que yo pueda decir es en base a lo que he visto en las redes sociales, en los periódicos y en algunos medios de comunicación que me cuentan que tampoco tuvieron la oportunidad de estar en el evento porque no le permitieron la entrada a los medios de comunicación. Hubo un monopolio ahí en servir la información y entonces eso no nos permite tampoco tener una idea muy objetiva y una evaluación que se corresponda con un testimonio no presencial de lo que pasó. Así es, de igual manera yo tampoco asistí, pero lo que puedo también decir es en relación a lo que vi en las redes y lo que escuché de personas que sí estuvieron y muy cercana a él. Ahora bien,
Lo que mucha gente se pregunta es, ¿cómo es posible que una persona que venga supuestamente siguiendo los principios y verdad religiosos, continuando con el legado que dejó nuestro Señor Jesucristo, que es la manera mejor que pudo haber sido haberse dirigido directamente a las personas que realmente lo necesitaban, en el caso quizás de rehabilitación, de hogares CREA, de algunos hospitales públicos, donde estuvieran personas que no podían también llegar hacia donde él. Mucha gente también criticó ese punto de que no creían que era real realmente lo que se estaba viendo en televisión, porque hubo personas que se veían que estaban repitiendo lo que alguien detrás le estaba diciendo. Y otra cosa es, ¿qué credibilidad hay en alguien que uno no conozca, que de repente lo paren de una silla y que salga corriendo y caminando, pero uno no conoce a esa persona? Habría que ver realmente, no es que no creemos de su fe, no estamos juzgándolo como persona ni su fe, sino es la realidad, aparte de que ya vimos en las redes, en YouTube, unas informaciones que realmente dicen lo contrario de lo que está predicando. ¿Usted qué puede decir? Mira, yo soy evangélico, no soy tan espiritual como muchos, pero tengo fe. Creo más en la convicción. Yo creo que un discipulado que no es capaz de producir un pensamiento crítico en el ser humano es pura religión y pura poesía. Creo que si nuestro evangelio no es capaz de provocar una transformación integral del ser humano y de su entorno, no pasa de ser una religión. La República Dominicana tiene por suerte de estar en el Caribe. Es una región muy permeada por el sincretismo, por el ocultismo y por la brujería, precisamente heredada de África. Y no estoy relacionando el tema de lo que pasó el fin de semana pasado con lo que yo pueda decir, pero solo estoy señalando cuál es nuestra idiosincrasia, que igual nos afecta como iglesia. La gente le encanta la brujería en la República Dominicana y no distingue entre clases sociales. Usted puede encontrar yendo al brujo al más rico como al más intelectual, en igualdad de condiciones, como al más pobre también. Por eso la gente juega tanta lotería en el país, porque apuesta a sacarse el premio, a sacarse el loto. Y lo hacen los ricos, lo hacen los pobres. Hay gente que va a la iglesia y lo que hace es cambiarse de religión. Cambia de una religión a otra, pero va a la iglesia con la misma expectativa de sacarse el premio. Por eso cuando el manipulador le dice, si tú das 100, el Señor te va a premiar con miles, la gente se saca los últimos 100 que tienen en el bolsillo y lo lleva y lo deposita con esa expectativa. Hay mucho fraude en Occidente y a mí no me importa que algunos que me están mirando no les guste esto y me tiren en la hoguera. Pero en la religión en Occidente hay mucho fraude. Yo no veo lo mismo cuando yo voy a Corea del Sur, por ejemplo, a Seúl. Yo voy a Seúl, yo veo una comunidad de fe que de verdad cree, donde no se manipula a la gente y donde la gente da por convicción. Pero igual esos espectáculos no se ven tampoco. En Occidente se ha comercializado demasiado la fe. Y aunque la religión está creciendo, para mí uno de los grandes males es que no veo un crecimiento entre la gente que conoce a Dios como Padre y lo da a conocer a otros. Pero sí veo un crecimiento en la religión. Ahora bien, ese crecimiento no produce cambio. ¿Por qué razón? Bueno, República Dominicana es el ejemplo. Yo quisiera ver milagros que me lleven a una erradicación de la corrupción y la impunidad. Yo quisiera ver milagros que se den eliminando los embarazos en adolescentes, eliminando el flujo de feminicidio, de violencia y criminalidad. Porque la corrupción y la impunidad también la practican lo que se llaman cristianos. O sea, nada más no son los no cristianos. Entonces, yo prefiero enfocarme en esos temas y asumir mi propia responsabilidad que esperar que venga un gurú importado a resolverme los problemas básicos de la nación. Si el propósito de distracción lo hemos logrado, porque ya tenemos 2 semanas hablando del tema, ya se dejó de hablar de Odebrecht, de la corrupción y la impunidad, ya no existe Punta Catalina, ya no existe los problemas de salud y todos los problemas que nos agobian como nación.
O sea, ya se resolvió todo con la venida de nuestro invitado de Nigeria. Exacto. Y si es así, entonces ya dio su fruto, dio su resultado. Pero nosotros seguiremos aquí si no asumimos nuestro mea culpa y entendemos que esta nación tenemos que protegerla nosotros y transformarla nosotros. No lo va a hacer nadie por nosotros y que nadie se llame engaño. Así es, y que esto sirva de reflexión para todos nuestros espectadores, de que no todo lo que brilla es oro. Y con eso no estamos juzgando la acción de este invitado esta vez. Lo que sí queremos es que el pueblo se mantenga despierto, que aún durmiendo, que duerma con un solo ojo, Claro, y que con el otro despierto, porque tenemos una invasión, no mes tras mes, ni semana tras semana, ni día tras día, todas las 24 horas del día, de noche, de madrugada, están entrando, están llenando el país de haitianos y están consumiendo todos los presupuestos de nuestro país, no solamente en los hospitales, están también ocupando los empleos de los dominicanos. Y bien, amigos televidentes, vamos de inmediato a entrar con el tema de la segunda parte que tenemos, que son los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Bien, Manuel Núñez, el 31 de octubre se cumplieron 500 años del 1517 al 2017 de las 95 tesis del monje Agustín Martín Lutero, que transformó completamente la fe religiosa del mundo, creando el protestantismo y creando una nueva iglesia cristiana que comparte el dominio religioso del mundo occidental. Sobre este tema vamos a conversar en este segmento. Manuel Núñez, que tú querías comenzar haciéndole un planteamiento. Bueno, sí, yo creo que realmente Lorenzo. es una fecha importante. Lutero fue uno de los grandes conductores de la humanidad, de los grandes líderes, y un hombre que nació en 1483 y cuando murió en 1546, 63 años después, la mitad de Alemania ya había cambiado su vida religiosa, y luego la mitad de Europa, porque toda una parte de toda Europa del Norte, Inglaterra, se expandió el protestantismo, y evidentemente eso significó un cisma en la iglesia muy importante que provocó toda esa reacción bélica que fue la contrarreforma religiosa, de la cual tenemos nosotros aquí mismo, en esta isla encantada que nos tocó como nación y como país, un ejemplo, porque una de las causas que influyó en la división de la isla fueron las devastaciones de Osorio, provocadas directamente porque la Inquisición, el Santo Oficio, encontró hacia 1550 300 Biblias protestantes en las poblaciones de La Yaguana y Santa María del Puerto y toda la zona de la parte occidental de la isla, el Guarico, nos decíamos en aquel momento, y esas Biblias protestantes encontradas allí provocaron que España enviara una delegación encabezada por Antonio Osorio, que al final devastó la parte occidental de la isla, y el abandono posteriormente, un siglo después, provocó que fuera ocupado por los franceses, que fundaron allí la colonia de Saint-Domingue, que fue el antecedente de lo que hoy es Haití. O sea que vemos que ahí hay que fuimos también centro de esa lucha religiosa. Yo creo que Lutero es importante por muchas razones. Es importante porque incluso muchas de las cosas que él planteó ya hoy en día se han aceptado como tales. Él se refirió a 3 murallas. Las 3 murallas era la distinción entre el clero y el laicado. La iglesia de la época de Lutero era una iglesia que se había corrompido, vendía las indulgencias, vendía el purgatorio, hacían dinero, hicieron alianza con los Fugger, hubo una cantidad de papas corruptos. Él nunca fue escuchado, nunca se planteó dividir la iglesia, porque la gente cree que Lutero quería crear una iglesia. Él era un monje agustino, de la orden de San Agustín, y su objetivo era una fe racional, porque Alemania era fue una de las naciones más cultas en la Edad Media. Él fue también un gran traductor de la Biblia. La mejor traducción de la Biblia que se hizo en esa época fue la de Lutero, porque todas las Biblias se hacían en latín y la iglesia no daba misa sino en latín. Así fue hasta el Concilio Vaticano II.
Entonces, la Biblia le abrió, o sea, le habló al pueblo alemán y eso facilitó la conversión, facilitó inclusive el combate al analfabetismo. Alemania fue una de las primeras naciones en salir del analfabetismo. Lutero escribió muchísimo, escribió 127 libros y naturalmente el hecho mismo de que él dijera que la iglesia estaba en la comunidad y no estaba en la institución, creó un cisma muy fuerte con la iglesia. Y el segundo punto justamente fue ese, el punto de que él decía que no podía dársele primacía a la iglesia en la interpretación de la Sagrada Escritura. O sea, que cada persona tenía la posibilidad desde su propia órbita de interpretar la Biblia. Y el tercer punto era que no hubiera un derecho exclusivo por parte de los papas a convocar los concilios. Él pidió siempre un concilio, nunca se le concedió. Se hizo un concilio ya un año antes de su muerte, que fue el Concilio de Trento, de 1545, pero durante toda su vida era una exigencia que él hacía como una reacción de un monje racional que está imbuido de fe y que tiene una visión, que es la visión, yo digo, la visión de las iglesias protestantes, porque una de las cosas que separa a estas iglesias de la católica es que han seguido siendo iglesias cristocéntricas. Las iglesias católicas han estado pues influidas por muchas ideologías, por el marxismo, por la religión. Hay curas que son comunistas, hay curas que son guerrilleros. Es decir, pero la iglesia protestante ha estado siempre centrada en el libro, en la Biblia, y ha tenido una visión cristocéntrica. No sé cómo Fidel ve esta primera aproximación. Bueno, antes de que Fidel entre en su tema, yo quisiera que al final del programa tú menciones, porque yo estuve escuchando algo de Martín Lutero y que tenía que ver algo como con nuestro país, con lo que está pasando en estos momentos y que tiene que ver con la soberanía, con muchas cosas, pero quiero que trates eso al final del programa. Antes de entrar con Fidel Lorenzo, tú tienes algo que mencionar en relación a la actividad de mañana domingo. Exacto, mañana domingo el movimiento tricolor invita a todos los dominicanos que aman su patria a que asistan a la gran asamblea en el Club Mauricio Báez, en la cual Fidel va a ser justamente quien va a hacer la invocación religiosa de ese encuentro, que será a partir de las 9 de la mañana. Ah, pues en la mañana. Bueno, Fidel, entonces, usted tiene que decir en relación al tema este que tenemos muy interesante de Martín Lutero. Después de una introducción histórica tan emocionante y apasionada como la que hace Manuel, que, bueno, faltaría mucho tiempo para seguir escuchando ese relato histórico. Yo soy un hombre más práctico y de más sentido común. Y me gusta traer el tema inductivo, ¿no? de la enseñanza, de cómo aplicarlo a nuestra propia vida. Siempre ha sido una lucha histórica para el ser humano encontrarse consigo mismo y ponerse de cara a Dios. Ustedes recuerdan que cuando Jesús vino, la primera reforma la hizo Jesús, precisamente desafiando un sistema religioso de los escribas y fariseos y saduceos y todos esos grupos que estaban entronados y tenían al pueblo en sus manos. Cuando Jesús viene, Jesús dice que Él viene a hacer causa común con los pobres, a anunciarle el Evangelio y establece una agenda: apertura de cárcel, liberación, enseñanza de las buenas nuevas y la proclamación del año agradable, del perdón, del jubileo. Y Jesús sobrepone la necesidad humana al culto. Pero los religiosos quisieron matarlo, y hasta el fin que lo mataron, porque su discurso atentaba contra sus intereses. Jesús trató de hacer una revolución y una reforma a la religión de su tiempo, pero los discípulos tampoco recibieron el mensaje. Y yo, precisamente, como estamos concluyendo el mes de la familia, y el tema de la protección a la mujer está en el tapete, quiero decir que la primera reforma que Jesús, o una de las grandes reformas, fue reivindicar el rol de la mujer. Pero esa misma iglesia que estaba Lutero se negó a aceptar el rol de la mujer, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, la iglesia oficial, la iglesia universal, no reconoce el papel sacerdotal de la mujer.
como una negación a la enseñanza de Jesús. Cuando viene Lutero, como bien decía Manuel, se enfoca en 3 cosas básicas. Primero, en que la iglesia vuelva a ser causa común con los pobres y que se deje de hacer alianza con los ricos en detrimento de los pobres, como ejemplo. Segundo, que vuelva al ABC, al origen, al evangelio básico, a lo que enseñó Jesús, y eche a un lado todas esas arandelas que eran corrupción en la iglesia y en la palabra. Y entonces establece allí un principio, ¿no?, de transformación integral de su entorno como líder. Pero ¿sabe qué? Todavía la iglesia de hoy se resiste a esos cambios. Y eso es lamentable. Yo quiero ver una iglesia que esté más enfocada, más aterrizada y que vuelva al evangelio básico, a lo que estableció Lutero. Solo escritura, o sea, que le dé la autoridad suprema a la escritura y que esta no sea de interpretación privada, sino que todo ser humano tenga acceso a ella y pueda hacer su propia interpretación. Así es, La Biblia. Queremos Yo que diría, final, para finalizar, bueno, que sí. hay 6 cosas que aparecen ya en el Concilio Vaticano II que Lutero planteó y que quizás si se hubieran aceptado en aquel momento no se hubiera producido la división de la iglesia. Esas 6 cosas son, primero él planteó el sacerdocio general de todos los fieles. Como establece la Escritura. Como establece la Escritura. Eso se planteó en la Iglesia Católica en el año 62 en el Concilio Vaticano II, en la época de Paulo VI. Segundo, el uso de la lengua vernácula en la liturgia religiosa, es decir, el abandono del latín, claro, que a partir del año 62, de 1962, comenzó el latín a abandonarse en las iglesias porque evidentemente muchos fieles desconocían la lengua del culto, ¿no? Y Lutero desde aquella época decidió que la lengua de la religión de Alemania iba a ser el alemán. Exactamente. Y actualmente hizo una traducción de la Biblia que el pueblo alemán prácticamente se impregnó directamente y por eso pudo imponerse en Alemania el protestantismo, porque el pueblo alemán hablaba la lengua religiosa. El tercero, el protagonismo de los laicos en la iglesia, es decir, de las comunidades, la comunión bajo las 2 especies del pan y del vino, el protagonismo de las comunidades locales y finalmente la Biblia como arma del cristianismo y de la teología, es decir, el libro. O sea, son iglesias cristocéntricas. Así es, muchas gracias, Manuel. Y autóctonas. Y autóctonas. Eso es. Gracias, Manuel Lonchi, por tu participación. Fidel, finalmente, en 30 segundos, ¿qué puedes decirnos a este público televidente? Porque ya acaba de entrar diciembre. No hay que esperar que termine diciembre para ver qué hemos visto, qué ha pasado y cómo hemos tratado el tema de Martín Lutero. Que brevemente... Yo creo que tenemos un gran desafío. Número 1 es volver a la palabra y es volver al evangelio básico, al ABC del evangelio y abandonar las arandelas que no tienen nada que ver con el evangelio. Perfecto. Muchas gracias a los 2 invitados de este día y a ustedes por su sintonía. Los esperamos cada sábado de 8 a 9 de la noche por Teleimpacto, canales 52 de Claro y 22 de Tricón. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico. Es el mismo nombre que tenemos de nuestro programa, encuentroconlasoberaniatv@gmail.com. Y me pueden escribir al teléfono 809-264-1863. Aún tenemos los libros de Manuel Núñez en venta, La autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana. Y los esperamos a ustedes mañana en Mauricio Báez, mañana domingo a partir de las 9, con el movimiento tricolor. Así que pasen todos un feliz resto de esta noche. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16.